Hola, bienvenidos a este vídeo en el que os explicaré un poco el contenido del primer catálogo publicado por la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea. El pasado 14 de septiembre de 2016, Gaia publicó los primeros datos que comprenden los primeros 14 meses de misión de un total de 5 años. Y entonces en este vídeo intentaré explicar qué contiene este catálogo, ¿de acuerdo? Pues bien, este catálogo significa la culminación de 20 años de trabajo. La misión Gaia se pensó a finales de los 90 como continuación natural de la misión Hipparcos, también de la Agencia Espacial Europea, en la que se pretende hacer un mapa completo de la Vía Láctea a 1.000 millones de estrellas, bueno, completo hasta un 1% de las estrellas de la Vía Láctea conformarán este catálogo. Y, y saber no solo sus posiciones, sino cómo se mueven alrededor de la galaxia. Entonces, este primer catálogo de aquí ya publica 1.000 millones de estrellas, sus posiciones y brillos, pero además también publicamos con él 2 millones de estrellas en las que hemos podido determinar ya la distancia y los movimientos. Entonces, una novedad de este catálogo es la política que se ha seguido a la hora de compartir los datos. Los científicos que trabajamos en la misión no hemos tenido ningún privilegio para hacer nuestra ciencia antes de publicarlos, de manera que se ha publicado a la vez para todos, para los astrónomos de todo el mundo, para los de la misión e incluso para los educadores o curiosos en general que quieran aprovechar estos datos para aprender más cosas sobre el cielo, sobre la Vía Láctea, sobre los grupos de estrellas que la forman, etcétera. Así que es toda vuestra y para que lo disfrutéis. Os he hablado de la misión Hipparcos, esta misión que en el 89, del 89 al 93, hizo un mapa de 100.000 estrellas, 120.000 estrellas, todas ellas concentradas alrededor de la posición del Sol. Eran las estrellas más brillantes y las que estaban pues, en una burbujita alrededor de la posición donde el Sol está girando alrededor del centro galáctico. Con Gaia nosotros queremos expandir esta muestra, de hecho ya lo hemos hecho con este primer catálogo, publicando estas 1.000 millones de estrellas y abarcando una región de la galaxia mucho más lejana. Llegamos a magnitudes más débiles, a objetos cada vez menos brillantes y por lo tanto esto nos permite penetrar más en la galaxia. Esta primera publicación de datos contiene los primeros 14 meses de misión, como ya os he dicho. Son 23.000 observaciones individuales, 23.000 tránsitos, millones de tránsitos, perdón, 23.000 millones. Y son observaciones llevadas a cabo entre el 25 de julio de 2014 al 16 de septiembre del 2015. Estas 1.000 millones de fuentes tenemos sus posiciones y magnitudes, de manera que este es el mapa que os decía que es el más preciso que hemos publicado hasta ahora. Junto a él, aprovechando los datos que ya obtuvo la misión Hipparcos y el catálogo de Tycho dentro de esta misión, hemos podido calcular para 2 millones de estrellas no solo sus posiciones y brillos, sino también sus distancias o paralajes y movimientos propios. Es decir, a qué distancia está esta estrella de nosotros y cómo se mueven en el cielo las estrellas de todas estas constelaciones que hemos mapeado. La precisión de este catálogo es equivalente a poder distinguir un bebé que esté en la superficie de la Luna. O sea, podemos distinguir dos estrellas que estén tan cercanas como el tamaño de un bebé en la Luna. Aquí tenéis una gráfica que muestra el número de estrellas en cada brillo, por cada brillo de las estrellas. Las estrellas más débiles están en la parte derecha del diagrama y las más brillantes en la parte izquierda. Y vemos la comparación del catálogo que hemos publicado hoy, el catálogo de Gaia, de la primera publicación, con el catálogo de Hipparcos y el de Tycho. ¿De acuerdo? Estas en azul oscuro de Hipparcos son las que se pudo obtener también la distancia a ellas. ¿De acuerdo? Nosotros hemos ampliado esta muestra de distancias a todo el catálogo de Tycho, a esos 2 millones de estrellas. ¿De acuerdo? Y posiciones para las 1.000 millones. ¿Cómo hemos logrado esta precisión? ¿Cómo lo hemos logrado con tan poco tiempo de misión? No solo llevamos 14 meses. Pues aprovechando
los datos de la misión Tycho y Parcos, ¿no? Tenemos que recordar cómo se mueven las estrellas en el cielo. Vemos que una estrella se mueve aparentemente debido al hecho de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Por un cambio de perspectiva, esta estrella se ve con ángulos diferentes a medida que la Tierra avanza, los días pasan, ¿no? Cuanto más lejana está esta estrella, más pequeña es la elipse esta que dibuja en el cielo y por lo tanto más difícil es medir su distancia. Pero esta paralaje, este ángulo, nos da una relación directa con la distancia. Cuanto más se mueva, menor es su distancia a la Tierra, y cuanto menos se mueva, pues más lejana está. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo para saber calcular distancias es medir la amplitud de esta elipse en el cielo, ¿vale? Pero hay otra cosa, y es que las estrellas, bueno, este es el efecto de paralaje que os decía, podéis ver que la magnitud de las estrellas, lo que brilla una estrella, no tiene nada que ver con lo cerca o lo lejos que está. Por ejemplo, esta estrella de aquí, de la constelación de Orión, brilla mucho, pero está muy lejos. Como brilla tanto, lo podemos ver desde más lejos. Entonces, no se mueve tanto como una estrella como esta, más débil, pero que en cambio sí que tiene un efecto de paralaje más grande. Bueno, como os decía, también las estrellas se mueven alrededor de la galaxia. No solo es el movimiento este de perspectiva, porque la Tierra se mueve, sino que la propia estrella está viajando. Entonces, un ejemplo muy claro es la estrella de Barnard, que tenéis aquí, en esta imagen de aquí. Estos son imágenes reales, desde el año 91 hasta el 2007, veis cómo ha cambiado la posición de la estrella. O sea, una estrella no está quieta en el cielo haciendo esta elipse, sino que se va desplazando. Entonces, cuando combinamos estos dos movimientos, lo que vemos realmente en el cielo es una trayectoria así, que sube y baja, sube y baja, sube y baja debido al efecto de paralaje, pero además se desplaza en esta dirección. Gaia tiene que observar esta estrella durante 5 años, ¿vale? Toda esta secuencia de aquí, pero al principio de la misión, en el punto en el que estamos ahora, en el primer catálogo liberado, solo hemos podido muestrear una pequeña parte de esta curva, de esta trayectoria, ¿no? Ya veis que las observaciones de Gaia, que está aquí en rojo, con solo esta información es muy difícil saber todavía hacia dónde se mueve la estrella. No sabemos si la estrella está bajando aquí porque se desplaza en esta dirección alrededor de la galaxia, o es debido al efecto de paralaje que os he comentado. Entonces, para distinguir cuál de estos movimientos es el causante de esta variación, pues lo que hemos hecho es aprovechar que Hipparcos, y en su catálogo Tycho, ya había observado la posición de esta estrella hace 24 años. En estos 24 años esta estrella se ha movido de aquí a esta posición de aquí. Por lo tanto, ya vemos que este es el movimiento real de la estrella alrededor de la galaxia, y en cambio lo que estamos midiendo nosotros ahora es el movimiento aparente debido a la paralaje. Ya podemos distinguir cuál es la amplitud de esta curva con cuál es el desplazamiento de esta estrella. ¿Vale? A la vez podemos saber la distancia de la estrella con la paralaje y el movimiento propio. Añadido a estos dos conjuntos de datos, los 1000 millones de estrellas con posiciones y magnitudes, perdón, 1000 millones, y 2 millones de estrellas con distancias y magnitudes, también tenemos 3000 curvas de luz. Estas curvas de luz se obtuvieron al principio de la misión, cuando estuvimos observando reiterativamente una misma región del cielo, la de los polos eclípticos, la cual contiene también la nube de Magallanes, una galaxia cercana a la Vía Láctea. Entonces, hemos podido observar 6000 cefeidas y 2600 RR Lyrae, que son estrellas variables que cambian su luz, y hemos dibujado muy bien cómo cambia esta luz. De estas que os he mencionado, 40 cefeidas y 340 RR Lyrae son completamente nuevas. Nadie antes las había detectado. O sea que hemos visto que hay muchas más estrellas variables de las que pensábamos en la Gran Nube de Magallanes. Estos son ejemplos de estas curvas de luz que os decía. Aquí graficamos cómo cambia la luz de la estrella con el tiempo y vemos pues que tiene un comportamiento periódico, va subiendo, bajando la luz que recibimos de la estrella. Y esto se debe a que la estrella está pulsando, aquí lo tenéis a la derecha, una
una estrella como estas aumenta y disminuye su tamaño, y al aumentar su tamaño aumenta la superficie emisora de luz, emite más luz por más sitios de su superficie y por tanto lo apreciamos como si fuera más brillante. Entonces cuando se hace más pequeña vuelve a brillar menos, ¿de acuerdo? Pues este es el efecto, y estas son las curvas de luz que son muy precisas. Las barras de error están dentro de estas gráficas y ya vemos que podemos apreciar superestructuras en estas curvas, que hasta ahora no era posible. Esta es la imagen que define la primera publicación de datos de Gaia. Estos son, muestra el número de fuentes que estamos observando. A más brillantes, regiones del cielo más brillantes son regiones con más estrellas. Y si tenéis ocasión de mirarla y hacer ampliaciones, os recomiendo que perdáis un poco el tiempo en ello, porque es bastante impresionante. Aquí he puesto algunas etiquetas de donde están los objetos más conocidos. Por ejemplo, bueno, aquí tenéis unos cuantos. Veis que hay regiones en el cielo que hay menos estrellas, y esto es debido a la materia que hay entre las estrellas, que está tapando la luz que nos viene de estrellas más lejanas. Y entonces vemos regiones aquí en el plano de la galaxia más oscurecidas por este polvo y este material. Ampliamos en alguna región. Esta región de aquí es la nebulosa de Orión, una nebulosa donde actualmente se están formando estrellas. Una alta producción de estrellas se está llevando a cabo en el interior de estas nubes oscuras. Más nebulosas de este tipo. Está más centrada en el centro galáctico, en el centro de la galaxia. Aquí tenemos acumulación de estrellas debido a que son cúmulos con miles de estrellas en su interior. Tenemos también visión de galaxias cercanas a la nuestra. Gaia no solo observa estrellas, sino que también observa cualquier punto que llegue a su cámara de registro. Y entonces aquí tenemos estrellas individuales observadas en la galaxia de Andrómeda, una galaxia relativamente cercana a la nuestra, y que se ha observado que dentro de 4.000 millones de años las dos galaxias, la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea, chocarán entre ellas y formarán parte de una sola. Esta imagen de aquí es de la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite a la nuestra, visible desde el hemisferio sur, que descubrió Magallanes en sus viajes. Y aquí podéis ver, pues eso, cómo distinguimos estrellas individuales de galaxias, de otras galaxias, no solo de la nuestra, sino de otras galaxias. Y es bastante impresionante. Esta es la dirección donde podéis descargaros el catálogo o consultarlo en una pequeña región del cielo, etc. Tenéis pestañas que sirven para diferentes cosas, para buscar las estrellas, para ver gráficas que os resuma el contenido de este catálogo y hacer ampliación, como os decía antes. También tenéis un montón de documentación que explica cómo se han logrado estos datos, cuál es el contenido, etcétera, por si tenéis alguna duda mientras lo consultáis. Y nada más, yo me despido aquí y espero que disfrutéis estos datos, porque son vuestros, y a ver si aprendemos entre todos muchas cosas de la galaxia. Hasta otra.